Listo. Pues ahora sí tuvieron tiempo para tener acceso a los últimos 2 estudios. Espero que los hayan podido revisar. ¿Quieren que haga algún repaso en particular o hago el repaso de siempre? Porque sí tenemos 2 semanas que no nos vimos para poderlos ver, ¿no? ¿Adelante? Ok. Yo sí escuché lo que tú consideras. Ok. Si tienen dudas, cualquier duda o comentario, con gusto me dicen. Bueno, estamos en la 7ª parte ya del tema de la omnisciencia de Dios. Hemos visto que cómo Dios conoce todo, y ese conocer todo es a todo detalle, con perfección, en un instante, con mucha claridad, con plena claridad, con perfecta claridad, no con mucha, con perfecta claridad. Es un entendimiento absoluto, infinito, y que nos sirve de consuelo en muchos aspectos. Ya veremos al hablar de las consecuencias de la omnisciencia de Dios, en qué aspectos en concreto nos beneficia o debemos de considerar para nuestro consuelo, para nuestra fe. Pero también hemos visto que la forma en que Dios conoce las cosas es una forma única. Nadie más conoce las cosas como Dios las conoce. Este atributo está ligado con otros atributos, como es la eternidad, como es la soberanía, la omnipotencia, porque finalmente todo lo que conoce Dios no se va a salir de su control. Vemos que Dios conoce los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, el pasado, el presente, el futuro. Todo lo conoce. La sabiduría de Dios es un atributo diverso al de la omnisciencia de Dios. Ya la veremos, primero Dios, después de la omnisciencia, pero finalmente se va a conjuntar en ciertos puntos con la omnisciencia de Dios. Vimos cómo es imposible intentar escondernos o esconder nuestras obras de Dios, porque todo le es conocido, le es plenamente descubierto. No hay tinieblas, no hay nada que le oculte o le entenebrezca el conocimiento. Solo lo infinito va a conocer al infinito. Y vimos que este atributo también es muy importante porque finalmente nos va a apartar de pretender conocer a Dios a través de meros entendimientos a través de nuestra mente o de nuestro corazón, porque nos van a engañar. Finalmente, esto se pega también con la trascendencia. Solo Dios puede conocerse a sí mismo perfectamente, y como solo Él se puede conocer perfectamente, es que debemos de atender a lo que Él nos revela acerca de Él mismo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Empezamos a ver acerca de Cristo, de cómo Cristo refleja este entendimiento. Lo empezamos a ver el antepasado estudio, por eso me detengo un poquito más para poderlo retomar, porque no lo hemos concluido. Vimos que el hecho de que Cristo tenga esta unión hipostática, esta naturaleza divina y naturaleza humana, va a tener efectos en la omnisciencia, en cómo está revelada. La idea es analizar cómo lo expresa la palabra, el Nuevo Testamento, para después concluir y explicar por qué es que se dan los fenómenos que hemos empezado a analizar. Vimos que Cristo conoce nuestras mentes, nuestros corazones. Lo vimos en el caso del paralítico, cómo conocía a aquellos que estaban pensando mal acerca de él. Cuando él echó demonios, también pensaban que lo hacía con la potestad de las tinieblas y no con la potestad del Espíritu Santo. Y él lo conocía sin que ellos manifestaran algo al respecto. Él claramente les decía, descubría sus pensamientos. Vimos también las intenciones del corazón cuando le trataron de poner trampas los herodianos. Demuestra claramente la palabra que él sabía ya de antemano no solo lo que le iban a decir, no solo sus pensamientos, sino su intención hipócrita. Y aún nuestras dudas en los mismos pasajes, cuando bajan al paralítico, había quienes no solo tenían malos pensamientos, sino que además dudaban de que él pudiera perdonar los pecados. Y esto es importante también porque nos debe de llevar a reflexionar de que cuando tengamos dudas no podemos esconderlas de Dios, no las podemos esconder de Cristo. Debemos de llevarlas, entregárselas a sus pies. ¿Sí? Vimos el caso concreto de un fariseo que estaban en su casa y
venía una prostituta y le estaba limpiando los pies, y vimos cómo él concretamente dudó acerca del conocimiento de Dios. Si bien él lo tenía como un posible profeta y más que nada más lo veía como un maestro, decía cómo él puede decirse profeta si no conoce quién es esta que le lava los pies. Y entonces ante ello Cristo descubre lo que hay en su corazón, diciéndole esta parábola acerca de los dos deudores, de quién es el que quién amaría más, y es el que le han perdonado más, no como una condición para perdonar es ese amor, sino una consecuencia de ese perdón. Y más que nada, porque más allá de los pecados de la prostituta, lo que está descubriendo Cristo es la poca conciencia que tenía el fariseo acerca de su propia impiedad. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí? Vimos también que el conocimiento de Dios es un conocimiento personal, y lo vimos a través de cuando llama a Natanael, cómo le demuestra que él había estado hacía un poco tiempo, o más bien no se refiere a una cuestión de tiempo, pero sí en una situación muy personal abajo de una higuera, orando a solas con Dios, y el hecho de que Cristo le descubriera ese evento hizo que Natanael inmediatamente dijera: este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Eso nos demuestra ese conocimiento no solo sobrenatural, sino muy personal. ¿Por qué? Porque finalmente fue tan personal esto que había vivido que el propio Natanael le dijo: este es el verdadero Hijo de Dios. Y también vimos acerca de lo que es la importancia de la omnisciencia de Dios, del autoconocimiento de Dios. ¿Recuerdan? Lo acabamos de ver acerca de que solo Él nos va a poder descubrir quién es Dios, porque solo Él se conoce perfectamente. Solo Dios puede conocerse perfectamente. Y tiene un impacto también en Cristo. ¿Por qué? Porque si no es el que nos revela a Dios, nunca vamos a poderle conocer. ¿Sí? Y es un reflejo finalmente de esta omnisciencia. ¿Sí? ¿Quedamos claros? ¿Sí? ¿Dudas? Pero ¿cómo sabía Natanael que él era el Hijo de Dios? Justamente porque... Porque había leído... Sí, ¿recuerda qué es lo que le dice Cristo? Este es un verdadero israelita. Ajá, sí. Y eso implicaba que realmente tenía cierto conocimiento acerca de la verdad. Y entonces, obviamente, él ve esta manifestación de la omnisciencia de Dios en algo tan personal que inmediatamente concluye: en verdad es el Hijo. Obviamente, eso es una obra del Espíritu Santo, del Padre, como le pasó a Pedro, cuando dice: tú eres el Cristo, y que le dice: esto no te lo revela la carne, te lo revela el Padre. ¿Sí? Entonces, es una obra espiritual de la Trinidad, pero sí a través de ese conocimiento, porque finalmente Cristo le había dicho: este es un verdadero israelita. ¿Sí? ¿Quedó solucionada la duda? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, quejas, observaciones? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno, empezamos a ver, y de ahí retomamos, el caso de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? Vamos a Marcos 13:32, por favor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el juicio final? En el juicio final, ¿qué es lo que está diciendo aquí Cristo? Dice: esto es algo que no conocen ningún hombre, no conoce los ángeles en el cielo, sino solo el Padre. ¿Y qué dice en concreto? Ni aún el Hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí debemos de entender qué es lo que pasa con Cristo.
cuando empezamos a hablar, ya hablando de la omnisciencia, acerca concretamente de Cristo, de la unión hipostática que se presenta con las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, vimos que esto iba a tener un efecto en el ejercicio de los atributos que tiene Dios. ¿Qué momento estamos viviendo? Es un momento en que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se humilla, ¿sí? Vamos a Hechos 8:33. Para no dejar sin contexto el punto en donde encontramos este versículo, se acerca el momento en que Cristo iba a ser entregado. Cristo había enjuiciado, se había irado contra aquellos en el templo que estaban haciendo un negocio de todas las ofrendas que se llevaban a Dios, y entonces los corre. Y entonces viene también esa confrontación, esos puntos culminantes de la confrontación de Cristo contra el sistema religioso, y los discípulos le piden las señales del fin del mundo. Y entonces Él se las explica y se las empieza a dar. Pero ¿qué sucede? Que además de que se las da, le dicen, oye, ¿cuándo va a ser? Y es en ese momento en que le dice, el día y la hora, solo el Padre lo sabe, ni el Hijo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Hechos 8, versículo 33. ¿En qué momento estamos aquí? Felipe es llevado por el Espíritu a cierto punto en el desierto. En ese punto se va a encontrar con el etíope. El etíope, así se le conoce, pues el etíope, es un etíope, no se revela su nombre, viene leyendo un ejemplar de Isaías, ¿ok? Eso implica que esta persona era una persona con muchos recursos, porque no es como ahora que gracias a Dios podemos tener acceso a la Biblia, cada uno de nosotros, sino tener un ejemplar era carísimo. Y además venía en un carruaje. Pero fíjense, vamos a leer desde el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, al carro del etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Si nosotros vemos qué evento que están narrando, habla de la humillación de Jesucristo. No solo en el momento de la muerte, sino el hecho de haber encarnado, haber venido a esta tierra para humillarse. No sé si recuerdan que en la secta nos decían a nosotros que la humillación de Cristo era porque se había hecho siervo. No. La humillación de Cristo es el solo hecho de haberse encarnado. Porque los salmos nos demuestran cómo Dios se humilla tan solo de mirar al hombre. ¿Cuánto más hacerse hombre? Y Cristo, cuando cita el Salmo, si no me equivoco, 22, se refiere a sí mismo como gusano, para darnos a entender la gran distancia que hay entre Dios y el hombre. Dios es infinitamente perfecto, infinitamente santo. Entonces, imagínense el haberse hecho hombre. Eso ya es una humillación. ¿Sí? ¿Qué pasaje estamos viendo? Vamos a Isaías 53. Ay, perdón, solo sí, una duda. Claro. El etíope está leyendo una parte del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. En ese momento todavía no estaba, todavía no existía como tal el Nuevo Testamento. Ah, ok. Ahora Isaías, ¿verdad? Isaías 53. A muchos judíos les cuesta trabajo este capítulo porque saben que habla
de algo muy fuerte y no lo pueden entender. Habla justamente del sufrimiento del Mesías. ¿Sí? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Versículos 7 y 8, perdón.